Una de las grandes preguntas que han surgido gracias a los trailers de Jurassic World Rebirth es ¿por qué no eliminaron a todas las criaturas que se encontraban en esta nueva isla? Si recuerdas, el objetivo de esta isla era realizar diferentes experimentaciones, como por ejemplo en el caso del Distortus Rex o en el caso de los Mutadons. Pero también otro tipo de investigaciones que se llevaba a cabo era tratar de conseguir un genoma más puro. Esto lo podemos llegar a ver en el caso del Quetzal, la Mosasaurio y los Velociraptors de esta isla. Y gran parte de todas estas investigaciones se utilizaron para atracciones del parque, como en el caso del Mosasaurio y del Espinosaurio. Pero entonces la pregunta sería ¿por qué no eliminaron a todas estas criaturas que salieron mal o que simplemente no eran aptas para el parque? Primero hay que recordar que todas estas creaciones tenían el objetivo de ser atracciones para Jurassic World, porque para estos acontecimientos Jurassic World ya estaba funcionando y era la principal fuente de ingresos, por lo cual podríamos llegar a pensar que no se eliminaron porque había algún tipo de valor para próximas investigaciones, como por ejemplo revelar fallos en el proceso de creación, o incluso ayudar a entender mutaciones o desviaciones no previstas, al igual que también servir como control o comparación para futuras versiones que se planeaban hacer. Que de hecho, un ejemplo podrían llegar a ser los espinosaurios que llegamos a ver en Jurassic World Rebirth. Si te das cuenta, cada uno de estos tiene una característica que lo hace diferente al otro. No los llegaron a eliminar porque querían llegar a ser una comparación para futuras versiones, al igual que también para poder entender ciertas mutaciones y evitar que se vuelvan a repetir con las próximas versiones. Son versiones que ayudarían a entender más el genoma para tratar de conseguir al espinosaurio entre comillas perfecto, que al final fue uno que se llegó a exhibir en Jurassic World, pero lo más probable es que por alguna falla genética no llegó a sobrevivir lo que se tenía planeado. Otra de las principales causas es que si recuerdas, al final sean errores o no, todo tiene una inversión y en este caso estas criaturas también lo son. Y un claro ejemplo de esto es en el caso de la Indominus Rex en Jurassic World. Masrani no quería destruirla porque le habían invertido una gran cantidad de dinero a esta criatura, no podían eliminarla simplemente porque sí. Al igual que también si las criaturas son fuertes, agresivas, inestables o tienen alguna capacidad desconocida, el intento de eliminarla podría provocar algún tipo de accidente. Y que de hecho esto puede ser que al final sí que llegue a ocurrir en Jurassic World Rebirth. Puede ser que InGen sí tenía planeado eliminar al Distortus Rex, pero lo que no llegaron a pensar era la resistencia o algunas capacidades que tenía esta criatura, por lo tanto esto se salió de control y puede ser que por eso haya escapado. Y como tercer punto, quiero que nos centremos un poco en el personaje de Henry Wu, porque si te das cuenta, no es la primera vez que Henry Wu no elimina a una de sus creaciones, a pesar de que sea peligrosa o no sea apta para el parque. Cabe aclarar que para este punto solamente me voy a centrar en el caso del Distortus Rex y los Mutadons, y para esto tenemos que recordar el tema del Scorpius Rex. Si recuerdas, a pesar de que el Scorpius Rex atacó a Henry Wu y puso su vida en peligro, a él no le importó nada de eso, sino que incluso le agarró cierto cariño a su creación y quería seguirla estudiando. Quería entender qué fue lo que salió mal, porque si recordamos, en las grabaciones se sentía muy orgulloso por haber creado entre comillas al primer híbrido. Ahora hay que trasladar ese sentimiento en el tema de las aberraciones. Si recuerdas mi teoría, tanto el Distortus Rex como los Mutadons son aberraciones, intentos fallidos por tratar de crear al primer híbrido, que en este caso sería el Scorpius Rex. Por lo tanto, tiene más sentido de que Henry Wu no haya querido eliminar a estas aberraciones. Quería entender a sus creaciones, quería entender qué fue lo que salió mal para que no llegara a suceder en las próximas versiones. Porque en el tráiler, en la cápsula del Distortus Rex, podemos llegar a ver que tiene un número de versión. Esto quiere decir que antes de la Distortus Rex que llegaremos a ver en Rebirth, existieron otros Distortus Rex. Lo más probable es que los anteriores Distortus Rex no eran viables, ya sea que no podían llegar a alcanzar la etapa embrionaria o simplemente morían en la etapa fetal. Y te menciono esto porque si recuerdas, el director de Jurassic World Rebirth mencionó que el Distortus Rex va a sentir dolor, nosotros vamos a tener empatía por él, pero a Henry Wu no le interesaba si sentía o no dolor, lo que le interesó es que sobrevivió.
porque llegando a ver las dimensiones del D-Rex, esta criatura superó la etapa juvenil, ya estaba en una etapa adulta. Por eso Henry Wu quería seguir estudiándolo, por eso no podía eliminarlo, porque necesitaba estudiar qué fue lo que realizó bien para que pudiera llegar a estar en una etapa adulta. Ya lo único que faltaría sería modificar un poco su apariencia y eliminar los fallos que le produjeran dolor. Y en el caso de los Mutadons podemos llegar a ver que el que está en la cápsula tiene tanto bicefalia como polimelia, que en el caso de la bicefalia es una forma de gemelos siameses unidos, donde los embriones no se separaron completamente, y la polimelia es cuando un animal nace con más extremidades de lo normal. Entonces, al llegar a tener Mutadons que no tuvieran estas malformaciones congénitas y que fueran viables, esto es bastante importante y se tiene que estudiar, porque por lo general estas condiciones suelen ser el resultado de errores en la división celular durante el desarrollo embrionario, mutaciones genéticas o factores ambientales como exposición a toxinas o radiación durante la gestación. Y puede ser que los Mutadons que llegaremos a ver en Rebirth, a pesar de eso, siguen teniendo complicaciones, pero es el mismo caso por ejemplo con la Scorpius Rex, porque si vemos su cráneo, sin ningún problema esta entra en la categoría de braquicefalia. Sin embargo, como sabemos, estas instalaciones fueron abandonadas en 2010 por alguna fuga que probablemente sea de la Distortus Rex o incluso los Mutadons. Pero esto no detuvo a Henry Wu a seguir realizando las investigaciones, porque en 2011 fue cuando creó al Scorpius Rex, un híbrido que si bien no era perfecto y tenía sus errores, al menos no parecía tanto una aberración como el tema de la Distortus Rex o los Mutadons. Y ya no era factible volver a retomar el control en esa isla, porque volvemos a lo mismo, aquí el punto importante era Jurassic World y las investigaciones que se estaban llevando a cabo. Pero si recuerdas, Henry Wu tenía un laboratorio secreto en las instalaciones de Jurassic World, por eso me hace pensar qué tanto sabía Masrani sobre lo que se estaba llevando a cabo en la isla de Rebirth. Porque si recuerdas, en el caso del Indominus Rex, Masrani no sabía los componentes genéticos de esta criatura, simplemente le habían entregado una nueva criatura, una nueva atracción y con eso él estaba contento. Pero Henry Wu, sabiendo todo lo que se llevó a cabo en esa isla, por eso decidió tener un laboratorio secreto en donde seguiría experimentando y tratando de conseguir no solamente un genoma más puro, sino que también conseguir un mejor híbrido y que fuera más estable. Que incluso Henry Wu pensó que lo había conseguido con la Indominus Rex, pero es que él ni siquiera sabía hasta dónde las capacidades del Indominus Rex podían llegar, porque si recuerdas, hasta él se sorprendió cuando Masrani le mencionó que se pudo llegar a ocultar de la tecnología térmica. Y es algo bastante curioso, porque en el mismo laboratorio de Henry Wu podemos ver a una serpiente que tiene dos cabezas, algo curioso si recordamos al Mutadon que tenía también esta malformación congénita. Por lo tanto, es demasiado costoso y peligroso eliminarlas, más seguro estudiar y aprender de sus errores, aunque esos errores respiren. Si quieres saber más a profundidad mi teoría sobre que el Distortus y los Mutadons son errores de conseguir un híbrido, te invito a ver el video que está apareciendo justo ahora.